buenos días, bienvenidos a la serie Envejecimiento Saludable, una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. El objetivo de esta serie es proporcionar un marco de análisis de las implicaciones culturales, sociales, políticas, demográficas y ambientales del envejecimiento, así como reflexionar en la importancia de crear una nueva cultura del envejecimiento a partir de la promoción de la salud y del trabajo comunitario para alcanzar un desarrollo integral y un envejecimiento saludable. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre enfermedades crónico-degenerativas, prevención y control. Hablamos también del envejecimiento visto desde la salud y no en la enfermedad, de las acciones institucionales sobre seguridad social ante las enfermedades crónico-degenerativas, sobre cómo prevenir y controlar las enfermedades crónico-degenerativas, algunas estrategias para su prevención y control, y recomendaciones para mantener estilos de vida saludables. El tema del día de hoy es cambios psicológicos durante el envejecimiento, y el objetivo de este programa es identificar los principales cambios psicológicos que se presentan durante el envejecimiento y qué hacer al respecto. Les recordamos que este es un programa en vivo y que pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla y seguirnos a través de nuestro portal de internet. Y bueno, el día de hoy vamos a estar regalando películas relacionadas con la temática del envejecimiento. Estaremos obsequiando El violín, Humberto D., La casa de Alicia, para analizar un poco la relación de las abuelas en el entorno familiar, y El hijo de la novia. Entonces les pedimos que se comuniquen con nosotros, que nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla y que nos platiquen qué cambios psicológicos han experimentado durante el proceso de envejecimiento. Y bueno, vamos a recibir a nuestros invitados del día de hoy. Permítame presentarles, por favor, a la maestra Alicia Arronte Rosales. Ella es psicoterapeuta, tiene estudios de maestría en neuropsicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestra en gerontología social por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene diplomado en psicogeriatría. Además, es autora de varios capítulos del libro Gerontología Comunitaria y es coordinadora y profesora titular del módulo de psicogerontología del Diplomado en Gerontología Comunitaria de la FES Zaragoza. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, buenos días. También les presento al doctor Alejandro Córdoba Castañeda, quien es médico cirujano y especialista en psiquiatría, tiene la maestría en gestión de calidad en servicios de salud, es profesor del curso de psicopatología de la especialidad de psiquiatría en el IMSS, es miembro activo fundador y exsecretario titular del Colegio Nacional de Psiquiatras y actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Salud Mental del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor Córdoba. Buenos días. Muchas gracias. Y además presentamos también al doctor Miguel Ángel Villa Rodríguez. Él es profesor titular C, tiempo completo, adscrito a la División de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es maestro en neuropsicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en psicología de la salud por la Universidad de Guadalajara. Sus principales líneas de investigación son los métodos de evaluación neuropsicológica y la neuropsicología del envejecimiento normal y patológico. Bienvenido, doctor Villa. Gracias, buenos días. Muy bien, por favor, les recordamos que es un programa en vivo, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y recuerden que estamos regalando películas el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro programa, con nuestras preguntas. Y me gustaría iniciar, maestra Arronte, con la pregunta, ¿cuáles son los principales cambios psicológicos que se presentan con el envejecimiento? Bueno, yo creo que es muy importante aclarar que vamos a hablar del proceso de envejecimiento normal para referirnos a esos cambios, porque en el envejecimiento patológico estos cambios suelen acentuarse y además presentan otro tipo de problemas. Entonces vamos a ubicarnos en los cambios psicológicos en el envejecimiento normal.
Y en este sentido, bueno, podemos observar en los adultos mayores ciertos declives y ciertos deterioros, pero también ciertas ganancias. En la vejez no solamente se pierden cosas, ¿no? Porque a veces se tiene esa percepción de que vejez es sinónimo de decadencia, de envejecimiento, en todas las áreas, de pérdidas, en fin. Y esto no es así en cuanto hablamos de un área psicológica, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que si hay un enlentecimiento psicomotor, que se vuelven más lentos, que tienen ciertos problemas para calcular distancias, porque hay alteraciones en el fondo, en la profundidad, en la dimensión que puedan tener de la ubicación de las cosas, pero también vemos, por ejemplo, que la creatividad o el vocabulario, la experiencia, son funciones que se ven favorecidas de alguna manera con el envejecimiento. Sin embargo, pues también tenemos dentro de las funciones que se deterioran, pues en la memoria, que es algo que le preocupa mucho a los adultos mayores, pero que no son ni todas las modalidades de memoria, ni tampoco le pasa solo a los adultos mayores. O sea, problemas de memoria los pueden tener desde antes, ¿no? Hay otra función muy importante como es la atención, que también se ve con un cierto declive, y ahí es a donde hay que trabajar mucho con los adultos mayores, porque está muy ligada a la memoria. Entonces, si no ponen atención, no se aprenden las cosas y no pueden recordar las cosas, porque en realidad no las aprendieron. Eso es más o menos el caminito. Y en cuanto al aprendizaje, que es otra función muy importante, pues ellos son capaces de aprender. Lo que hay que saber es qué pasa en el aprendizaje o cómo tenemos que trabajar nosotros con los adultos mayores para facilitar que las vías del aprendizaje se den. Como función está, pero hay que ver cómo codificar la información para que los adultos mayores se les facilite aprender. Qué interesante esto que comentas, porque en general, como bien dices, está este prejuicio de que el envejecimiento es sinónimo de pérdida, ¿no? Y de pérdida de la memoria, ¿no? Es como principalmente. Entonces es muy, muy interesante esto que comentas. Doctor Córdoba, ¿tendría algo que agregar sobre estos cambios que se dan durante el envejecimiento? Bueno, sí, sería importante agregar el envejecimiento. Ciertamente hay una reducción de cierto rendimiento en las funciones psicológicas, en las funciones neuropsicológicas, pero como dice la maestra, no necesariamente tienen que ser consideradas pérdidas, y cuando son o lo vemos desde esta óptica, pues se puede cultivar el hecho de mantener esas funciones un poquito más vitales, dependiendo de las actividades a las que la persona mayor pueda dedicarse, que no necesita hacer, si puede, pues puede ponerse a estudiar algo, etcétera, pero del simple hecho de ver programas de televisión, noticias, leer el periódico, hasta cosas como esa, ¿no? Tomar un curso ya más específico de algo, etcétera. Esto permite que esas funciones que ciertamente disminuyen en su rendimiento, no necesariamente se conviertan en una pérdida real, ¿no? Entonces hay que estar trabajando constantemente para fortalecer, digamos, esta área, ¿no? Sí. Uh-huh. Doctor Villa. Sí, yo quisiera agregar que el cerebro, que es el principal órgano de todas nuestras funciones cognitivas, es plástico. Durante el proceso de envejecimiento produce cambios, se reorganiza, ¿sí? Entonces, si uno está estimulado, puede el cerebro contender con las pérdidas, porque definitivamente hay pérdidas como en todo el organismo, ¿sí? Pero el cerebro se reorganiza. Hay nuevas áreas que intervienen para contender con esto, y se puede entonces mantener la función cognitiva toda la vida. Qué interesante, qué interesante. Pues miren, los invito a que veamos un testimonio. Preguntamos a algunos alumnos del curso universitario de envejecimiento activo qué cambios han notado en su memoria. Vamos a ver qué nos dijeron.
Pues a veces se me olvidan las cosas, aquello de que voy a ir por esto y se me olvidó a lo que iba, por decir el cuchillo. ¿Y a qué vine? Cositas así, pero pues según esto el médico dice que es normal por la edad. Yo padecí embolia, que me jubilé y me encerré en su casa, y me dio embolia a los 8 meses de que me jubilé, pero gracias estoy bien, pero pues se me perdió todo de la memoria. No puedo, para escribir me cuesta trabajo, mucho trabajo a escribir, y las cuentas también, pero gracias estoy bien, y aquí me ha servido mucho este curso, porque se me ha despertado más la memoria. En mi memoria, no sé si es por mi actividad, que actualmente ya es actividad intelectual que es poca, pero sí he notado que a veces no sé dónde dejo las llaves o olvido a qué me dirigía a cierta parte de la casa. Entonces me detengo, ¿a qué vine? ¿A qué venía? ¿Qué buscaba? Tengo que detenerme un poco y reflexionar, o al rato me viene la idea y ya retomo otra vez mi rutina. He bajado mi memoria, ya no es como la que era hace 10 años o 15 años, no sé, pero he procurado, precisamente porque me doy cuenta de esa situación que me está afectando, quiero como ensayar, aquí dejé las llaves están aquí y aquí dejé las llaves, para que pasa un lapso de 1 hora, hora y media, digo, ya sé dónde están las llaves. Porque cuando hago las cosas mecánicamente, sufro. Gracias por seguir con nosotros. Nos llamó María del Carmen Arias desde Pachuca, comentando que el funcionamiento neurológico del adulto mayor se ha menospreciado. ¿Qué opinan? Yo creo que sí, eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en mi caso, que me dedico a la psiquiatría y que vemos las condiciones de enfermedad. Sí es cierto, muchas personas mayores, incluso por ellos mismos y muchas veces su entorno, creen que realmente tienen fallas muy severas, por ejemplo, de memoria. Y nosotros valoramos constantemente a estas personas, vemos que la memoria está bien, aceptablemente bien, normal, y lo que falla, por ejemplo, es la concentración. Y entonces una persona, un adulto mayor que tiene algún problema, circunstancial incluso, económico, social, algún problema de salud incluso de otro tipo, puede estar lo suficientemente concentrado en ese problema que tiene dificultades de memoria. De ahí que hace rato que yo comentaba, por ejemplo, el hecho de que se pongan a leer una noticia del periódico, fortalece la atención, y esos adultos que hacen esas actividades se dan cuenta que su memoria está mucho mejor de lo que ellos creían, ¿no? Sí. Y la gente a su alrededor se da cuenta también. Y sobre todo, retomando los comentarios del sondeo, ¿no? Que la gente se encuentra realmente preocupada por su memoria, y de pronto dices que no sé dónde dejé las llaves. Yo tampoco, ¿no? O sea, yo también tengo ese problema. Tienes la edad, ¿no? Ajá, exacto. Claro. Entonces eso pues nos ayudaría a ligar con la pregunta. Entonces, ¿qué es la memoria y cómo se afecta con los años, doctor Millán? Bien, la memoria es una función cerebral muy compleja que nos permite codificar, almacenar y posteriormente recuperar información de todo tipo. La memoria está implicada en todas las actividades de la vida humana, pero no es una sola cosa, hay muchos tipos de memoria, ¿sí? Se distinguen, por ejemplo, básicamente 2 grandes tipos. Una que se llama memoria semántica, que tiene que ver con el conocimiento que tenemos del mundo, ¿sí? Qué son las cosas, para qué sirven, el significado de las palabras, etc. Y esta no se afecta, o se afecta muy poco a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y hay otro tipo de memoria que se refiere, eso sí, a los acontecimientos, a nuestra propia experiencia, a nuestra biografía, que le llaman la memoria episódica.
Y estas afecta solo en algunas partes, ¿sí? La memoria también la podemos distinguir en tres etapas. La primera es el registro de la información, y aquí lo importante es la atención, lo que señalaba la maestra Alicia, es decir, lo más importante es cómo registramos la información, ¿sí? La segunda etapa es la consolidación, ¿sí? Que se consolide la huella de memoria, y aquí hay un proceso de filtro, de manera que conservamos aquello que es relevante y que además hace contacto con lo que ya sabemos, con nuestra experiencia anterior. Entonces, si uno vamos ligando la cosa. Y la tercera etapa, que es donde los mayorcitos ya tenemos ciertas dificultades, es la recuperación de la información. Y esto está vinculado a las estrategias, cómo guardamos la información y luego cómo la recuperamos, ¿sí? La memoria es básicamente un proceso de asociaciones sinápticas, de conexiones. Entonces, mientras más riqueza, mientras más conexiones hagamos, es más probable que podamos recuperar la información. Y tiene también que ver con estrategias externas. O sea, uno no debe dejar de lado todas las estrategias, que es apuntar, que es guiarse por señales externas. Eso es la memoria también. No solo es un proceso interno, es un proceso externo. Qué interesante. Maestra Ronte, ¿algo que agregar? Sí, bueno, no, como decimos, para que se dé esa memoria, tenemos que tener mucho cuidado en cómo es que entra la información, ahora sí que en el cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que pueden tener problemas visuales los adultos mayores, o pueden tener problemas auditivos. Entonces no están escuchando lo que se les está diciendo, y esto es muy frecuente, ¿no?, verlo en los adultos mayores. Y lo que no oyen, el cerebro también tiene esa tendencia a acomodar o a cerrar los conceptos, las ideas. Entonces por eso empiezan con que si es de pasas, que si es de nuez, porque no oyen lo que dicen, y tienen que cerrar la idea, y por eso cambian, transforman la información. Entonces es difícil que esa memoria pase que esa información, pase a este almacenaje y pueda ser procesada, o se va a recordar mal, porque así entró la información, ¿no? Y bueno, también pues subrayar que, como comentaba ya el doctor Córdoba, ¿no?, tenemos que trabajar sobre esto. Si yo quiero que mi memoria esté bien, tengo que hacer ejercicios para que esto se dé. Ajá. Y fíjate, justo sobre eso tenemos algunas llamadas que nos preguntan que si podríamos proporcionar algunas estrategias para mejorar la memoria. Algunos ejemplos que podríamos poner, porque bueno, estrategias hay muchas, y también depende ya si hubiera una problemática específica, pues hacer una valoración. Pero en condiciones normales, cotidianas, las estrategias más útiles es hacer cosas que uno tenga que recordar. Por ejemplo, insisto, leer un periódico, hacer cosas de estas. Algo muy importante es que somos personas muy rutinarias, todo el mundo, y entonces algo que vale mucho la pena es cambiar las rutinas, ciertas rutinas. Por ejemplo, ¿dónde dejo las llaves cuando llego a casa, ¿no? Si todo el tiempo las dejo en el mismo lugar, cuando yo llego desconcentrado por alguna razón y las dejo en otro lado, no me acuerdo. Eso es un ejemplo que yo les pongo a mis pacientes a veces, que llegan muy angustiados porque les falla la memoria, porque se les pierde las llaves. Y las perdió y ya no las volvió a encontrar. No, sí las encontré. ¿Cómo le hizo? Pues es que empecé a pensar, y entonces fui primero al baño y ahí no estaban, y luego fui a la recámara porque fui a dejar tal o cual cosa, etcétera, hasta que las encontré. Y diciendo, bueno, entonces la memoria no está fallando porque recuerda todo esto, sí, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el hecho de cambiar ciertas rutinas, claro, uno tiene que tener ciertos hábitos, pero cambiar ciertas rutinas, tratar de hacer ciertas actividades que nos impliquen concentrarnos, memorizar, incluso ejercicios como leer una nota de periódico y tratar de pensar, bueno, ¿y de qué se trata? Ya con el periódico de lado, ¿no? Estas estrategias son bastante útiles, se pueden hacer todos los días, a lo largo de diferentes momentos del día, ¿no? Muy bien. Bueno, llama Mariana Cantón para saludar al panel, y María del Carmen Vergara pregunta: ¿qué tanto ayuda a tomar estas clases de manualidades para mantener la agilidad mental?
porque sabemos que es una actividad pues muy difundida, ¿no? Para los mayores. Lo que ayuda, hay muchas recomendaciones, pero desde el punto de vista científico lo que está demostrado son actividades nuevas, es decir, si implica un aprendizaje, eso es fabuloso, ¿sí? Y sea la actividad que sea, porque lo que ya sabemos hacer, ¿sí? El cerebro economiza y dice, eso ya lo sé hacer. Cuando hay una nueva cosa, una nueva actividad, el cerebro se activa, es decir, hay más redes corticales que participan. Entonces, todo lo que sea nuevo aprendizaje es bueno, ¿sí? Cuando ya es repetitivo, ya no tiene el mismo efecto. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con los videojuegos en los muchachos, ¿no? Cuando ya dominan todo, ya no tiene ningún sentido. Pero al principio sí, es muy estimulante, ¿sí? Se ejercita muchas partes del cerebro. Pues qué interesante y qué interesante mensaje para nuestros televidentes, pues justamente esta importancia de hacer algo nuevo cada día, ¿no? Esther Barbosa de Iztapalapa nos dice que le está gustando mucho el programa porque estamos abordando todos los temas de la memoria. Se nos ayuda a pensar en una forma más productiva y fomentan el aprendizaje. Muchas gracias Esther. Y bueno, a continuación vamos a ver otro testimonio. Preguntamos a nuestros alumnos del CUEAM qué cosas o actividades nuevas han aprendido últimamente. Vamos a ver qué nos respondieron. Últimamente, pues me interesa realizar actividades recreativas, actividades en las que pongo en práctica lo que he venido aprendiendo en este curso que estoy tomando actualmente. He dejado a un lado las responsabilidades domésticas, las laborales, y creo que pongo más énfasis en mí. Empezando desde caminar, hacer aseo en la casa que yo pagaba por no hacerlo, y ahora tengo que hacerlo porque en los libros nos piden que hagamos, que barrer, trapear, y esas actividades que a mí me hacen bien, porque me estaba tuyendo por no hacer nada. Las cosas que he aprendido últimamente, sobre todo es para la vejez, la manera en cómo cuidarnos, en cómo auxiliar a otras personas que también sean de edad, a cómo cuidarse. Mi aprendizaje de veras ha sido fantástico. Me ha gustado mucho todo lo que nos han enseñado los maestros que hemos tenido. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que es un programa en vivo y llámenos, su participación enriquece este programa. Miren, nos llama Miroslava Cruz, que felicita al panel y quiere decirnos que ella es de la Universidad Autónoma de Morelos. Qué bueno que nos estén viendo hasta allá. Socorro Martínez dice que ella piensa que la tecnología nos está afectando mucho en la memoria. Supongo que se refiere a esto de que ya no recordamos teléfonos, ¿no? Ahora todos los traemos grabados en la memoria, pero del celular. ¿Qué pasa con esto? No, yo creo que no. Vuelvo a decir, la memoria no solo es un proceso interno, es un proceso externo, ¿sí? Entonces, si yo tengo recursos externos para hacer lo que tengo que hacer, que finalmente es lo que importa, no pasa nada, ¿sí? Tenemos de todas maneras el recurso, que es eso, ver el nombre. Claro, si uno quiere aprendérselo porque requiere ciertas cosas, pues sí, hay que aprendérselos, pero nos libera para hacer más cosas. Es un error pensar que los muchachos no deben usar
la calculadora porque entonces ya no van a poder calcular. No, ahora van a poder hacer cosas más allá del número, ¿sí? Claro que a veces exageran y usan la calculadora para multiplicar 2 por 1, ¿no? Entonces sí hay exageración. Pero no, la tecnología favorece las funciones celulares, no las disminuye. Y esto es interesante porque entonces la población que envejece, pues también la que tiene oportunidad usarla. tiene que acercarse a las tecnologías, ¿no? Así es. Y también Beatriz de Coyoacán nos pregunta si el problema de la memoria se presenta de la misma manera en profesionistas que, por ejemplo, en amas de casa. Yo, siguiendo un poquito la contestación de Miguel, la realidad es que el problema depende más de los hábitos de la gente, porque bueno, si es una ama de casa y le gusta cocinar y tiene que elaborar, le gusta elaborar diferentes platillos todos los días, platillos que requieren, no necesariamente muy sofisticados, pero que requieren algunas especias, algunos chiles, algunos tiempos de cocción, etcétera. Esa ama de casa está desarrollando sus habilidades cognitivas en general, no solo la memoria. Si tenemos una persona profesionista que hace actividades rutinarias en su trabajo, que ya terminó la profesión y pues ya no se dedica a seguir estudiando, capacitándose, formando, investigando cosas nuevas, etcétera, pues puede tener una afección en la memoria, que yo, siguiendo un poquito la contestación de Miguel Ángel hace rato, es más de malos hábitos. Por ejemplo, la tecnología es muy útil o muy perjudicial dependiendo del hábito de la persona. Si para 2 por 1 no lo puedo hacer o me da flojera y hasta que no tengo la calculadora a la mano no lo hago, entonces esos son malos hábitos, ¿no? Entonces yo creo que aquí no es tanto de a qué se dedica uno, sino cómo hace sus actividades, ¿no? Muy bien, muy bien. Miren, Araceli de Aquino felicita al panel, dice que está muy interesante y que les estamos recordando que no es una falta de memoria, sino una falta de concentración. Y bueno, nos habla del grupo de la Casa de Cultura Carmen Aristegui. Muchos saludos para todas las personas de esta Casa de Cultura. Y también María Antonieta Morales de Gustavo Amadero dice que es bueno aprender ejercicios como Tai Chi, que le está ayudando mucho a la memoria. Y dice que también lee y hace memoramas, ¿no? Entonces, bueno, pues volvemos a este asunto más bien del aprendizaje de cosas nuevas, claro, todos los días. Yo creo que también es importante aclarar que todos vamos a envejecer, pero de diferente manera. El envejecimiento es individualizado. Entonces, van a tener todas las funciones que se dejan en desuso tienden a afectarse, ¿sí? Entonces, podemos tener un buen potencial de memoria, pero si no la usamos, si no estamos haciendo estos ejercicios, si no tenemos pendientes, que es muchas veces que pasan los adultos mayores, se va afectando más la memoria porque no se utiliza, ¿no? Un poco lo que decía Alejandro. Sí importa la escolaridad, hay estudios que nos evidencian que la escolaridad es importante, pero es más importante si la usa o no la usa. Claro. Eso es más importante, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, durante esta serie hemos trabajado mucho sobre mitos y estereotipos, y hay un mito muy fuerte que nos dice que los viejos no pueden aprender. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, pues efectivamente sí es un mito, y es un mito que se tiene que demostrar con estudios, ¿no? Con estudios científicos, con seriedad, y lo vemos que, o sea, todos tenemos esa capacidad de aprender, es inherente al ser humano, pero aquí la cuestión con los adultos mayores es ver en qué condiciones están y por qué a algunos se les dificulta aprender. La capacidad está. Pero ¿qué sucede? Que cuando trabajamos con adultos mayores, si no los conocemos como son, que tienen problemas visuales, auditivos, que pueden confundir colores, que ya no tienen la misma percepción de las distancias, y tenemos esa tendencia
a querer que aprendan como hemos aprendido siempre, el profesor al frente y ellos atrás y los pegalones hasta más atrás, pues no se da ese proceso de aprendizaje. Tiene que ser muy motivacional, muy estimulante, tiene que ser coordinado, no de dirección, se tiene que trabajar con los colores que los adultos mayores pueden apreciar mejor y además revertir el aprendizaje, es decir, tomar las experiencias que ellos tienen para compartirlas con los demás. Entonces así se va reforzando lo que ya saben y van aprendiendo cosas nuevas y se van dando cuenta además de que esto puede ser muy, muy estimulante en los grupos, incluso hasta cuando descubren que pueden ser líderes a una edad ya avanzada, ¿no? Y todo esto va implicado en lo que es la atención, el aprendizaje y lo conectamos nuevamente con la memoria, ¿no? Esas son funciones muy complejas que no podemos separar, pero que nosotros que trabajamos con ellos sí tenemos que conocer el caminito. ¿Cómo es que tengo que proporcionar la información, bajo qué condiciones, para que haya un buen aprendizaje en el adulto mayor? Muy bien. Miren, nos llama Rosa Valdés, dice, tengo apenas 2 semanas en el curso de envejecimiento saludable y ya veo el cambio en mi persona. Qué bueno, Rosa Valdés, y espera lo que viene todavía, porque apenas llevas 2 semanas. Y María Teresa Delgado Salas nos llama para ver cómo se puede ganar la película. Al final del programa haremos ahí un sorteo para ver quiénes se llevan la película. Y bueno, antes de la siguiente pregunta vamos a hacer una breve pausa. Les pido por favor que se queden con nosotros. Estamos hablando sobre aspectos psicológicos del envejecimiento. Nacido en la Ciudad de México en el año de 1939, José Emilio Pacheco destacó en el panorama cultural de nuestro país debido a su gran talento en las letras clásicas y modernas. Hombre letrado, devorador de libros, pero sobre todo un vocero de historias no conocidas, no inventadas, de historias entrañables y sobre todo poderosas para los sentidos de cualquier lector. Con la aparición de su primer trabajo literario, Los elementos de la noche, en 1963, marca el inicio de una nueva manera de contar historias. Se une a la llamada generación del medio siglo, en la que también se incluye a Carlos Monsiváis, Eduardo Lizalde, Sergio Pitol, Vicente Leñero y a Salvador Elizondo. Entre sus principales obras recordamos El principio del placer, Las batallas en el desierto, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, y El silencio de la luna, entre otros. Además de poeta y prosista, se consagró también como traductor, director y editor de colecciones bibliográficas y diversas publicaciones. Personajes de la esfera cultural, política, económica y social, como Elena Poniatowska, Horacio Franco, Porfirio Muñoz Ledo, Emilio Ochoa y Fed, José Sarucán, Benito Taibo, Jorge F. y Enrique Krause se dieron cita en el Colegio Nacional para presenciar el homenaje de cuerpo presente del escritor. Del maestro Pacheco. Yo creo que no me sobrepongo todavía por la importancia de la figura de José Emilio en las letras, en la cultura, en la vida nacional. José Emilio estaba en el epítome de sus facultades, estaba en el epítome de su gran carrera. Un hombre generoso, una buena persona, como muy pocas, y sobre todo en estos medios, en el medio intelectual, una gran buena persona.
siempre disponible, siempre generoso con su tiempo, siempre listo para hablar con los demás, con los chicos jóvenes. Híjole, sí es irreparable, sin duda. Entrañable y siempre se preocupó por ayudar a los que empezaban. Es obvio decir que se muere un gran poeta, pero también hay que agregar que José Emilio era un extraordinario cuentista y un novelista fuera de serie. Y yo en lo personal también voy a extrañar José Emilio Conciencia, que a través de su inventario nos ayudó a muchos a entender la circunstancia de un México que ya no es. Algunas palabras sobre este suceso tan terrible para las letras en México. Que le diga que seguramente todos los que tenemos amor por la palabra, amor por las letras, amor por la literatura, sentimos hoy que hemos perdido algo muy importante, que estamos en parte en la orfandad, que se va uno de los más grandes, uno de los apasionados de la palabra, como se llamó el homenaje que le rendimos la UNAM y la UAM hace 3 años, un poco más, que José Emilio representa muchas cosas, que es un alma extraordinaria, que era parte de la conciencia del país, que era un hombre que fue extraordinariamente un gran protagonista sin nunca pretender ser protagónico. El mundo de las letras se viste de luto por la pérdida de este personaje literario disciplinado y siempre comprometido con la pluma, la belleza, el apoyo a la juventud y el pensamiento crítico. Docente universitario e investigador al servicio de la difusión cultural de México, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde inició sus actividades literarias en la revista Medio Siglo. Entre sus galardones se cuentan el Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Periodismo Literario, el Premio Federico García Lorca y en el 2009 el Premio Cervantes por su obra titulada Tarde o Temprano. El mundo entero pierde a una de sus voces más ilustradas, feroces e ingeniosas de los últimos tiempos, pero su obra quedará por siempre en la conciencia colectiva de miles de personas que al leer alguna de sus obras u observar alguna de sus entrevistas alimentará la esencia que este brillante escritor trató de proyectar, la de un hombre comprometido con sus ideas y su entorno. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cambios psicológicos durante el envejecimiento y pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Doctor Córdoba, ¿cambia la personalidad con la edad? Voy a recordar un poquito lo que dijo Alicia al principio, hablando en términos del envejecimiento normal o en condiciones normales. La personalidad en sí no cambia, la personalidad por definición es un patrón de formas de comportamiento, de resolución, de análisis de las cosas, de interpretación del entorno, del mundo interno y de las conductas que asumimos para resolver el día a día. Entonces, en realidad, la personalidad no cambia. Lo que sí va cambiando y está muy asociado al proceso mismo de ir cambiando, al ir envejeciendo va cambiando todo. Nuestro rol social, nuestras características físicas, etcétera. Entonces, lo que va pasando habitualmente en condiciones normales, sin una enfermedad que condicione otra cosa, es que los rasgos del carácter y de la personalidad se van acentuando. Esto es un proceso de reafirmación que tiene el anciano, el viejo, la persona que va en este proceso. Con el paso del tiempo y viéndose mermadas ciertas condiciones, no solo físicas, mentales, sino también del entorno social, algunos cambios se presentan. Por ejemplo, empiezan a aparecer conductas de cierta dependencia, cierta rigidez en algunos rasgos del carácter, cierta tendencia o emergencia de rasgos defensivos,
donde la persona se torna menos tolerante, más interpretativa y cosas así. Pero en términos generales, la personalidad, si no hay una enfermedad de por medio de tipo mental o de tipo psicológico, emocional, se conserva, ¿no? Ajá. Entonces quiere decir que no nos hacemos cascarrabias cuando envejecemos, ¿no? Por la persona que note que su personalidad ha cambiado, necesita ser valorada, porque efectivamente puede haber de fondo otra problemática, que son problemáticas que no vemos en los ancianos. Por ejemplo, la depresión. La depresión, mucha gente la hace igual a tristeza. Y las personas mayores, los adultos mayores deprimidos, no tienen tristeza. Lo que manifiestan son desánimo, apatía, desilusión, y entonces es cuando cambian los caracteres, los rasgos característicos de la persona. Claro, unos se vuelven cascarriabas, pero está el otro extremo, que se vuelven sumisos, demasiado dependientes y todo. Entonces, si hay un cambio significativo en los rasgos del carácter, la persona debe ser valorada, porque si solamente se acentúan, mucha gente dice, pues es que así fue siempre, ¿no? Ahora es un poco más. Bueno, eso es bastante normal. Pero si hay un cambio, si gira significativamente algunos rasgos de la personalidad, valdría la pena valorar a la persona. Ese es muy, muy importante, ¿no? En esta pues es un indicador preventiva. De que a lo mejor de fondo hay alguna otra problemática, ¿no? Muy bien. Miren, Mari Maldonado nos llama para felicitar al programa. Dice que a mi edad de 81 años me está sirviendo mucho. Saludos. Rosalía Villafuerte de Álvaro Obregón dice que se le hace muy interesante este programa, que qué bueno que se estén tratando estos temas. Amelia Rojas de Venustiano Carranza nos pregunta que si vamos a tocar el tema de la depresión y que cómo se presenta la depresión en los ancianos. En este programa no lo vamos a tocar, pero sería también muy importante que Amelia vieras la posibilidad de integrarte a los cursos universitarios, pues para que tengas una mayor información. Nos llaman diciendo que su abuela, María del Carmen Martínez, que dice que su abuela de 103 años siempre recordó a todos sus familiares. Entonces aquí, bueno, un muestrado de que no todos somos iguales o las situaciones son iguales para todos, ¿no? Vanessa Sandoval felicita al panel y nos pregunta qué recomendaciones damos a las familias de los ancianos cuando tienen olvidos. Y esta pregunta me parece muy interesante porque así como el anciano a veces se presiona, no me acuerdo, la familia también a veces hace demasiado hincapié. ¿Qué podemos hacer, doctor Villa? Yo creo que es la misma recomendación que acaba de hacer el doctor Córdoba, es decir, hay que ver si realmente es un olvido, un problema de memoria, y entonces requiere una valoración. Para saberlo es la funcionalidad, es decir, si tiene olvidos pero puede seguir funcionando, ¿sí? No pasa a mayores, pero si hay un olvido, sobre todo de cosas que repite la misma información que se le acaba de dar, es decir, no registra información, ese tipo de cosas sí, entonces tendría que valorarse porque entonces no es el envejecimiento normal, puede haber una patología, ¿no? Muy bien. Si es normal, ahora sí estos olvidos que se nos dan a todos, ¿cómo puede ayudar la familia? En primer lugar, en no recriminarles sus olvidos, porque los adultos mayores pues también pueden presentar cierta fragilidad emocional por los momentos que estén pasando. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que se les olvidan unas cosas y los hijos o los familiares le reclaman, lo pueden llevar a una depresión. Entonces, aquí sí lo que tienen que hacer como familia, pues decir, oye, mira, acuérdate que se hizo esto, se hizo el otro, tratar de motivarlo a que lleve alguna agenda, registro, si es que sabe leer y escribir, de convivir con ellos, de preguntarles sobre las cosas que son de su interés, no del interés de otras personas, y por eso los adultos mayores pues siempre se quedan callados en las conversaciones, porque siempre eso a mí que no. Entonces hay que motivarlos mucho en las cosas que a ellos les interesan. Claro, y eso es muy importante. A veces queremos imponer, ¿no? ¿Por qué no estudias esto? ¿Por qué no haces aquello? Como decían, de pronto, ¿no? Mis hijos me dijeron que tomara clases de tal cosa, pero si a mí no me interesa, pues difícilmente me va a servir. Muy bien, y continuando con nuestras preguntas,
¿qué es la autoestima y qué tan importante es en este proceso de envejecimiento, maestra? Bueno, pues de hecho, como hemos visto, todo va ligado, ¿no? Son procesos y funciones que no podemos separar. ¿Qué es la autoestima? O sea, estrictamente hablando, pues es el concepto que se tiene de sí mismo y el valor que se tiene de sí mismo. Es aquella apreciación que tenemos sobre lo que valemos, sobre lo que somos, sobre los derechos que tenemos, el que podemos ser felices, ¿no? La autoestima se maneja principalmente lo que conoce la mayoría de la gente como alta autoestima o baja autoestima. ¿Cómo repercute en los adultos mayores? Pues precisamente lo que comentaba hace rato, ¿no? Si nosotros empezamos a marginarlos, a hacerlos menos, a quitarles ciertas cosas, intereses y demás, pues ellos pueden empezar a manejar esa baja autoestima. O sea, de entrada, en el proceso normal de envejecimiento, tiene altas y bajas la autoestima. ¿Por qué? Por lo que comentaba Alejandro también ya hace rato, este cambio de roles, esta nueva adaptación, dejar de ser madre, por ejemplo, y ahora tengo que ser abuela, o dejar de ser profesionista, ahora soy jubilado. Entonces hay muchos factores que pueden afectar la autoestima, ¿no? Muy bien. Este tema también es muy importante y por este motivo preguntamos también a nuestros alumnos del CUEAM cuáles son los cambios que ha presentado su estado de ánimo durante el envejecimiento. Vamos a ver qué nos contestaron. A veces irritabilidad, cansancio y muy poca tolerancia, sobre todo a los jóvenes. Pero todo esto en el curso hemos aprendido a manejarlo. Cambios, pues, positivos, porque sí, como estaba siempre encerrada y ahora venir y estar aquí con el curso que me gusta muchísimo y estar intercambiando ideas, conceptos, todo. En ocasiones tengo etapas de depresión, me siento muy solo a veces y trato de superarlo. Yo mismo me doy ánimo para continuar y sé que no es nada grave, pero son algunos baches de mi vida que trato de superar. Bueno, yo de por sí era un poco enojona anteriormente. Quizá era por el estrés, por las responsabilidades que uno conlleva en la familia. Pero ya después de haberme jubilado, no, ha sido magnífico. Yo creo que júbilo es júbilo para uno, tiempo para uno, ponerse a pensar qué es lo que no hemos hecho. Gracias por seguir con nosotros. Doctor Córdoba, me gustaría preguntarle, ¿se afectan las emociones con la edad? Sí, finalmente las emociones, el estado de ánimo, el humor, etcétera, la experiencia de placer o no placer que pueden experimentar las personas, también se asienta en el cerebro, son funciones que se instalan ahí. Y bueno, evidentemente los cambios pueden, dependiendo de cada persona y su proceso de envejecimiento, porque cada persona envejece de manera diferente, puede haber cambios que no sean patológicos, ¿no? Que no sean enfermedades. Entonces, pero estos cambios también están asociados a nuestra emocionalidad, depende del entorno. Por ejemplo, si estamos vinculados o no estamos vinculados, si tenemos cosas que hacer, si mañana es una hoja en blanco o es una hoja planeada,
donde yo puedo tener una razón de empezar el día de mañana, si yo tengo alguna razón de reconocimiento, cosas tan sencillas como ayudarle a los hijos, ayudarle a los nietos, uno mismo tener sus propias actividades que desarrollar. Entonces las emociones cambiarán, si no es por una enfermedad, cambiarán en función de qué tanto se ha conservado todas esas estructuras social, mi integración social, de actividades productivas en algún sentido, no necesariamente económicas, o sea, no que necesariamente tenga un trabajo por el cual me remuneren, pero bueno, por ejemplo, si ayudo a los hijos o a los nietos a hacer sus pagos en el banco, yo les estoy resolviendo cuestiones que ellos necesitan, ¿no? Y entonces tengo una actividad, tengo un sentido y demás. Si se dan así las cosas, las emociones no suelen cambiar de manera significativa. Hay un factor aquí que valdría la pena comentar porque la gente se alarma mucho, sobre todo las personas mayores y sobre todo los hombres, que es el climaterio masculino y femenino, porque a la mujer le llega relativamente muy temprano, entre los 40 y 42 años empiezan los cambios hormonales. Para la época de la tercera edad, la mujer está adaptada, ya superó, tanto biológicamente, psicológicamente, etcétera. Pero al hombre no, el hombre empieza este climaterio, estos cambios hormonales entre los 55 y 60 años, y de repente tiene ciertas variaciones emocionales que no están determinadas por nada. O sea, de repente se sintió sensible y lloró. Y eso les alarma mucho, ¿no? A veces estas son cosas normales que se presentan por estos cambios endocrinológicos. Si llegara, como decía Miguel hace un rato, si llegara a dificultar la funcionalidad, entonces ya se podría pensar que hay una alteración diferente, ¿no? Muy bien. Qué interesante, porque este tema tampoco es muy tocado, ¿no? Usualmente. José Cruz de Álvaro Obregón felicita el programa, dice que está muy interesante y que es de mucha ayuda para los adultos mayores y que debe haber muchos más programas como este. Y Miguel Ángel, entonces, como para concluir, ¿qué podemos recomendar a las personas que envejecen, pues, para afrontar estos cambios psicológicos? Sí, ese es un tema muy, muy importante y que es motivo actual de investigación en muchos ámbitos, ¿sí? Y es importante saber cuál es lo que sí está demostrado que funciona, ¿sí? Y son básicamente 4 cosas, además muy simples, muy fáciles de implementar. Por ejemplo, el ejercicio físico. Eso está demostradísimo, que no solo mejora todo nuestro estado general de salud, sino mejora la memoria, mejora los procesos cognitivos, mejora el estado de ánimo. Hacer ejercicio. Y tampoco tiene uno que volverse atleta, es 20, 30 minutos, 3 veces a la semana, es suficiente. Luego, lo que yo ya decía antes, el aprender cosas nuevas. El aprender cosas nuevas es un estimulante, ¿sí? Tenemos que vencer esa facilidad, esa comodidad de hacer siempre lo que ya sabemos hacer, ¿sí? Entonces, involucrarse en una cosa. Y no tiene que ser tampoco aprender a cocinar, por ejemplo, aprender a hacer pan, aprender una lengua, cualquier otra cosa, un deporte. Eso también está demostrado que favorece, ¿sí? Y luego, el ejercicio cognitivo también, pero de un tipo particular. Es decir, no es la repetición. A veces dicen, ponerse a hacer crucigramas y crucigramas y crucigramas. Si ya sabes hacer crucigramas, además no te gustan, no. Tiene que ser algo que te guste y algo que implique esfuerzo, que implique reto, ¿sí? En el momento en que ya lo dominas, otra cosa, que implique siempre ese estado. Y la cuarta cosa, que es un poquito más difícil de definir, pues, se llama el compromiso. Es decir, que aquello que yo haga, lo haga con convicción, con responsabilidad, con compromiso social, político, lo que sea, pero tendría que ser como la canción que canta Silvio Rodríguez y que escribió Aute, me va la vida en ello. Muy bien. Perdón, Miguel Ángel, vamos a ver el último testimonio del día de hoy para ver qué cambios han presentado las personas durante el envejecimiento.
Pues cambiar de hábitos es lo principal. Mejorar más como le dijera, la alimentación, preocuparse más por uno mismo en el aspecto de cómo me veo y cómo me siento. Y antes de enfermarse, prevenir. Que ocupemos más nuestro tiempo libre en actividades, ya sea reunirnos con personas de edad, hacer juegos, ejercicios, intercambio a lo mejor de algunas recetas, en fin, eso es lo que yo recomiendo, y quien se quiera unir a nuestro curso, bienvenidas, es magnífico. La verdad yo no estaba muy convencida cuando mi hija me inscribió, pero ahora no me quiero salir y no quiero que termine el año, ya veo que ya va a ser marzo y no quiero salir, de veras. ¿Cómo te diré? Si puedo mejorar algunas cosas que yo siento que tengo feas. Por ejemplo, me exijo mucho a mí misma y eso me estresa. Entonces debo de dejar fluir más ampliamente muchas cosas que luego se me atoran. Pues vivirla, ser feliz y vivir la vida. Para mejorar mi vida, yo creo que lo más importante es la actividad física, el tener un tiempo libre sin desperdiciarlo, mis espacios de ocio y esforzarme por ser feliz. Gracias por seguir con nosotros. Alejandra Gómez nos pregunta que si hay algunas estrategias para superar su baja autoestima. Maestra Arronte, ¿qué podríamos comentarle? Bueno, de hecho existen varios libros que hablan sobre la autoestima. Hay un libro en la universidad en la que hay un capítulo por ahí mío. Hay uno que se llama Los 6 pilares de la autoestima, y esto que le puede servir. Pero también hay algo que es muy importante, aunado a lo que ya Miguel Ángel comenta, ¿no? Hay que cuidar nuestro aspecto físico también, porque muchos adultos mayores se van dejando, se van abandonando, y no tienen, o sea, no tenemos por qué hacer esto porque ya somos viejitos, ¿no? Creo que el aspecto es muy importante. Es muy importante. Si yo me veo bien en el espejo, pues voy a sentir que estoy bien. Claro, pues les quiero agradecer mucho su participación, la participación maestra Alicia Arronte de la Unidad de Investigación en Gerontología, doctor Alejandro Córdoba Castañeda del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Miguel Ángel Villa Rodríguez, también de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. A ustedes televidentes les agradecemos mucho por sus llamadas, a Antonio Vadillo, a Marco, y bueno, le pedimos por favor a Araceli de Aquino, a María Antonieta Morales, a María del Carmen Arias y a María Teresa Delgado que se comuniquen con nosotros, pues son las ganadoras de las películas del día de hoy. Los esperamos la próxima emisión hablando de gerontología comunitaria. Muchas gracias por haber estado con nosotros.